Bien, jóvenes, entonces para hoy vamos a comenzar la unidad número 2, que es límite y continuidad. El tema es límites y una introducción breve. Aquí podemos observar nosotros que esto sería la gráfica de una función que se llama y igual f de x. Y vamos a observar aquí lo siguiente: si yo tengo un punto, puede ser aquí x, 0, recuerde que este es el eje x, entonces el punto sería cualquier número acá. Si yo evalúo esto, tomando en cuenta la función, el valor me va a dar un valor en R, y ese valor en R corresponde a B. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ese número aumenta a A? Si ese número aumenta a A, entonces el punto R se va a desplazar al punto S. Y del punto Q, 0,fx se va a desplazar a B, es decir, que va a aumentar. De igual forma, puede hacer que disminuya si evaluara otro punto, ¿verdad? Entonces, miremos aquí un caso de la función x al cuadrado. Recordemos la función x al cuadrado. Voy a evaluar para negativo 2. ¿Qué pasa si yo sustituyo negativo 2 aquí? ¿Cuánto es negativo 2 al cuadrado? Negativo 2 al cuadrado es 4. Entonces, por aquí pasaría ese punto o esa gráfica. Si evalúo negativo 1 al cuadrado es positivo 1. Pasaría por acá. Si evalúo 0, 0 al cuadrado es 0. Si evalúo 1 positivo, me queda 1 positivo. Si evalúo 2 positivo, es 4. Y si sigo evaluando el caso de 3, me va a dar 9. Igual aquí. Entonces, esta función tiene esta forma. Cada vez que yo aumento un punto, por ejemplo, si estoy en el punto 1, en 1 me corresponde 1 en B. Si evalúo 2, es decir, que aumento una unidad, también va a aumentar en B. Y lo mismo pasa si sube a 3. Entonces, si observamos, esa es la relación que hay con respecto a los límites. Si existe un valor en X, entonces debe existir un valor en B. Vamos ahora a la parte práctica. Encuentre los siguientes límites. Como ya habíamos dicho que para encontrar un límite lo que hacemos es sustitución, entonces vamos a cambiar ese número, así como evaluamos aquí el caso del número 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría, por ejemplo, el primero? Observen bien, yo aquí tengo el límite cuando x tiende a 1 de la función 2x más 3. Así lo vamos a leer. Entonces, esto me quedaría a mí a 2, multiplico. ¿Quién es x? X tiende a 1. Entonces me quedaría 2 por 1 más 3. Y si lo resuelvo, 2 por 1 es 2. 2 más 3 es igual a 5. Entonces el límite existe. Y ese límite es el número 5. ¿De acuerdo? Así como tenía acá, ¿verdad? Si yo evaluaba en 1, el límite era 1. Si evaluaba en 2, el límite es 4. Si evalúo en 3, el límite es 9. Es decir que vamos a encontrar un valor que pueda hacer que aumenta o pueda hacer que disminuya, ¿verdad? Como estos de aquí o en la parte de atrás. Entonces, estos serían algunos ejemplos. Ahora miremos este otro. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. ¿Quién es x? X me dice a mí que es 2. Entonces me quedaría 2 al cuadrado. Y lo resuelvo. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Entonces el límite es 4. El límite cuando x tiende a 3 de 1. A esta función yo le llamo función constante. Por más que yo evalúe o cambie números, siempre me va a dar a mí el número 1. ¿De acuerdo? Si aquí hay un solo número, entonces ese número es el mismo límite. Es una función constante. Esta es una función cuadrática y esta es una función lineal. Luego tengo aquí el caso del límite de una función cuando x tiende a 30 grados de seno de x. Entonces este tipo de función es una función trigonométrica. Para evaluarlo me voy a auxiliar de la calculadora y me dice que sería el seno de 30 grados. Aseguramos que esté en D, ¿verdad? El seno de 30 grados es 0.5. Entonces el límite sí existe y es 0.5. Continúo con el otro. El límite cuando x tiende a pi medio de coseno de x. Entonces, si observo, aquí tengo pi medio. Esto está en radianes. Hay que hacer el cambio en la calculadora. Presiono la tecla mode
dos veces, luego presiono el número 2, que son los radianes. Esto es radián, pi medio es radián, espero que lo recuerden, ¿verdad? Entonces sería el coseno, abro paréntesis, segunda función, y presiono la tecla exponente para que me aparezca pi. Y como es pi medio, entonces escribo esto entre 2. Pi medio, de esa forma. ¿Cuánto es el valor de coseno de pi medio? 0. El límite es entonces 0. Y hay que asegurarnos de eso, que aquí quede R, porque pi medio es radián. Y para trabajar con grados, recordemos que trabajamos con el número 1, que es degree. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar en grados. Luego me dice a mí el límite cuando x tiende a 3, de 2 a la x. Entonces me quedaría 2 a la cuánto, a la x, que es 3. 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces el límite es 8. Luego tengo aquí un radical. El límite cuando x tiende a 9, de raíz de x más 1. Entonces eso sería raíz de 9 más 1 y lo resuelvo. Raíz de 9 es 3 más 1, 4. Entonces el límite es 4. Puede estar de cualquier forma. Observemos aquí cuadráticas, lineales, constantes, trigonométricas, exponenciales, radicales, y aquí hay una polinómica. ¿Qué sucede en el caso de las polinómicas? Son un poco más largas, pero siempre tienen el mismo procedimiento. Estos ejercicios de aquí se encuentran en la página, son el ejemplo 1.1 de la página 14 y este es el ejemplo 1.2 de la página 16. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces nos quedaría x al cuadrado. ¿Quién es x? 2. 2 al cuadrado menos 3x menos 3 por 2 más 4. Tengan entonces mucho cuidado acá cuando evaluamos y haya signos más o menos, ¿verdad? Porque es un problema bastante común y entonces hay que evitarlo. Si aquí fuera negativo 2, entonces escribo negativo 2. Entonces, ¿cómo me quedaría este? Este me quedaría 2 al cuadrado, 4. Menos por más, menos 3 por 2, 6, más 4. Y lo sumo y resto. 4 menos 6 es negativo 2. Negativo 2 más 4 es positivo 2. De esa forma. Aquí hay uno. Voy a hacer un cambio aquí de signo. Le voy a colocar a este el signo menos para que observemos qué hacer en ese caso, ¿verdad? Aunque ya a esta altura todos deben de manejar el uso de los signos. Entonces aquí nos quedaría negativo 2, porque es x. X es negativo 2. Negativo 2 más 1 sobre, ¿quién es x? Negativo 2 al cuadrado. Y lo resuelvo. Negativo 2 más 1 es negativo 1. Negativo 2 al cuadrado es positivo 4. Entonces el límite es negativo 1/4. Ojo con el signo aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y estos son los límites más comunes o límites más básicos, ¿verdad? Que vamos a ver por lo menos en esta sección. Esto sería todo entonces en la primera parte.